Hola, hola a todas, a todos, ¿cómo están? Soy su amiga Andrea Chávez, la diputada federal más malvada en la historia, según los panistas, orgullosa representante del estado de Chihuahua. Creo que no habíamos iniciado. Va de nuevo, muy buenas noches, tengan todas y todos. Muchas gracias por acompañarme esta noche. Soy su amiga Andrea Chávez, la diputada federal más malvada en la historia, según los panistas, orgullosa representante del estado de Chihuahua. El día de hoy quiero compartirles por qué los conservadores, por qué la derecha está en contra de los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, presidido por nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Antes de entrar en materia, ayúdenme compartiendo este en vivo, por favor, para que esta información llegue a todos los rincones de la patria. Conmigo están algunos libros de texto que habremos de dar lectura en este en vivo, algunos fragmentos, algunas secciones, para que vean que con los libros de texto en mano, bien estudiados, bien leídos, podemos desmentir a la derecha, que tiene una campaña mediática brutal en contra de unos libros de texto. ¿Qué tan dañino puede ser un libro de texto? El PAN, a través de su presidente nacional, Marco Cortés, inclusive hizo un llamado para arrancar algunas hojas de estos libros de texto, para destruirlos. Ese fue el concepto que él utilizó. Y ya dos mandatarias estatales, dos gobernadoras, la gobernadora del estado de Aguascalientes, Teresa Jiménez, y la gobernadora de nuestro estado, el estado de Chihuahua, Maru Campos, han decidido ir en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no entregar los libros. A lo largo de esta charla, que pretendo que sea plenamente participativa, iremos diseccionando una a una las mentiras que se han dicho en estos medios de comunicación tradicionales, algunos voceros de la derecha, algunos políticos de derecha, diputados federales, senadores de la República, algunos periodistas inclusive, que han publicado en contra de los libros de texto, que han escrito en contra de los libros de texto. Una a una iremos desmintiendo cada una de sus mentiras. Ya lo saben que es una tarea que a mí siempre me ha gustado impulsar, y ya nuestro delegado nacional, el licenciado Adán Augusto López Hernández, ha iniciado con esta tarea a través de las asambleas informativas que está llevando a cabo en todos los rincones de la patria. Entonces, pues qué mejor momento que este, algunos días de que inicie el ciclo escolar, para poder informar con la verdad qué contienen estos libros de texto que han hecho temblar a muchas y a muchos conservadores. Miren, la derecha, ¿cómo veía la educación? La derecha veía la educación como un negocio, estando al frente del gobierno federal. ¿Y cómo veía al conocimiento? Pues como una mercancía que solamente unas o unos cuantos podían tener, siempre y cuando pudieran pagarla. Ahora, la Secretaría de Educación Pública, siguiendo las instrucciones de nuestro presidente de la República, ha atendido a una obligación constitucional, una obligación que tiene el gobierno federal, de actualizar los contenidos de los programas educativos, de actualizar los contenidos de los libros de texto que le llegan a todas las niñas y los niños de México. Pero Andrea, ¿por qué se han puesto tan nerviosas y tan nerviosos esos de la derecha?
¿Qué está pasando? ¿Es cierto lo que dicen sobre estos libros de texto? ¿Queremos implantar en ellas y en ellos alguna ideología política? ¿Queremos que sean niñas y niños comunistas? ¿En verdad hay una imagen como la que está circulando en redes sociales de algunas personas sin ropa, completamente desnudos? ¿Es verdad lo que dicen, que estos libros de texto pretenden polarizar a la sociedad mexicana? ¿Romper aún más al pueblo de México? ¿Destruir la libertad de expresión? ¿Destruir el derecho que tiene la oposición de criticar al gobierno federal? ¿En verdad queremos orillar a nuestras niñas y niños a pensar de cierta forma? La verdad es que ninguna de estas cosas son ciertas. Y hoy vamos a empezar con un pasaje que ha estado leyendo el licenciado Don Augusto López Hernández en sus asambleas informativas, un pasaje precioso de Federico García Lorca, que me parece precioso, importante leerles en este momento de inicio de un en vivo, en donde les agradezco sigan compartiendo. Escuchen bien. Este es el libro de texto Nuestros Saberes de 4º grado, pero esta introducción la encuentran en los libros de todos los grados, de primaria. No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Decía el poeta andaluz Federico García Lorca, asesinado por pensar diferente y por desear un mundo mejor para los suyos, para los humildes, para quienes aún conservan un alma pura, solidaria, que no discrimina a las personas por su color de piel, su género, sus preferencias sexuales o por no tener un peso en la bolsa. Era un soñador, un idealista, creía en la cultura y creía que ella sería la llave para el cambio. Creía en los libros. ¿Tú aún crees en ellos? Aprovecho el paréntesis para mandarle un beso a mi señora madre, maestra de literatura infantil. Un beso. Estimado lector, en pocas partes del mundo los libros de texto son gratuitos y llegan a las manos de todas las niñas y los niños. En México se ha luchado durante muchos años para que todas y todos tengan acceso a la cultura. Ahora te toca a ti recibir el fruto de esta lucha. Y aquí hay un parrafito que me va a servir a manera de pretexto para iniciar la discusión. El libro de texto que tienes en tus manos fue elaborado por docenas de maestras, maestros, ilustradoras e ilustradores de todo el país. Sus experiencias de vida y su profesionalismo se unieron con el anhelo de que en México se ofrezca una educación con equidad y excelencia para que todas y todos aprendan sin importar su origen, su género, su preferencia sexual o su clase social. Es decir, una educación centrada en la dignidad humana, la solidaridad, el amor a la patria, el respeto, el cuidado de la salud y la preservación del medio ambiente, que es la casa de todas y de todos nosotros y que será la casa de las futuras generaciones. Miren, la primer mentira que queremos desmentir en este en vivo. Dice la derecha que estos libros de texto fueron elaborados a espaldas de los padres de familia, que fueron elaborados a espaldas de las maestras y maestros, que fueron elaborados a espaldas de las y los especialistas. Miren, esta es la verdad. Fueron más de 1900 consultas a creadores de contenido las que realizó la Secretaría de Educación Pública. Se realizaron 32 asambleas nacionales, una por cada entidad federativa, con especialistas, maestras, maestros y padres de familia. Más de 1 millón de docentes participaron en la elaboración de estos libros de texto. Se realizaron, escuchen bien, 925 revisiones de parte
de especialistas en todas las materias, representantes de 55 dependencias públicas y privadas de la sociedad civil organizada, del sector educativo y cultural. Es decir, fue un proceso largo de consulta, un proceso largo de debate de qué tenía que integrarse en estos libros de texto. Otra vez, 1998 creadores de contenido consultados, 32 asambleas nacionales, más de 1 millón de docentes participaron en las asambleas, 925 revisiones de especialistas, representantes de 55 dependencias. ¿Ustedes creen que se hicieron a las espaldas de alguien? Son números lo bastante grandes como para poder reconocerle a la Secretaría de Educación Pública y a su secretaria Leticia Ramírez el extraordinario trabajo democrático, porque este gobierno federal no hace nunca nada detrás de la puerta y debajo de la mesa. Vamos iniciando con una provocación. ¿Por qué los medios de comunicación están tan nerviosos? ¿Por qué hay una campaña mediática emprendida en redes sociales, en los canales televisivos, la licuadora de cerebros que pretende siempre mantenernos fuera de los libros? ¿Por qué, Andrea? Mire, yo encontré en la página número 61 del libro de texto Nuestros Saberes de cuarto grado algo sobre las fake news. ¿Qué son las fake news? Las fake news, según lo que dice el libro de texto, son noticias falsas que se extienden a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Escuchen bien, nuestra vida cotidiana se encuentra rodeada de ambientes digitales y el Internet se ha vuelto el espacio en el que mayormente nos informamos. Si bien aquí podemos encontrar mucha información actualizada, también es posible hallar fake news. ¿Y saben qué le molesta a los medios de comunicación? Además de que perdieron los contratos de impresión, los convenios de publicidad millonarios que recibían a través de sus empresas, etcétera, que hay un manual para que las niñas y los niños, desde pequeñitos, desde chaparritos, puedan aprender a detectar noticias falsas. Miren ustedes, pistas para detectar las fake news. Tienen títulos exagerados, suelen ser anónimas, no tienen fecha de publicación, suelen tener errores gramaticales y ortográficos, carecen de fuentes o estas son inventadas y provienen de sitios web no oficiales que contienen exceso de anuncios y publicidad. Y después viene un elemento precioso, el llamado a la acción. Compartir una noticia es una responsabilidad, por lo que antes de ayudar a viralizar alguna información, es importante comprobar la información. ¡Ay! Ya entendí por qué andan tan nerviosas las televisoras y los medios de comunicación, porque las pequeñitas y pequeñitos podrán aprender a detectar noticias falsas. Ustedes saben que en este país tenemos una infodemia completa. Hay estrategias de desinformación promovidas por los grandes consorcios mediáticos que tienen clarísimos dueños. Gobernadores, exgobernadores, políticos, el señor X González, que tiene claros intereses económicos que se han perdido con la llegada de la cuarta transformación al poder. Bien, oye Andrea, ¿y dice algo sobre el comunismo estos libros de texto? ¿Verdaderamente habla sobre que ya nos tendríamos que convertir en Venezuela norteña? ¿Tenemos ya que ser Corea del Norte? ¿Es lo que quiere de verdad Andrés Manuel López Obrador a través de estos libros de texto? Miren, no viene nada de eso. Absolutamente nada, y se los dice una persona que sí los leyó, porque prácticamente todas las personas que están opinando sobre este rollo no han leído los libros de texto. ¿Pero qué sí viene? Pues una crítica a un modelo económico
fallido que se dedicó a despojar a los pueblos originarios y a las comunidades indígenas de sus territorios, que se dedicó a desplazar a poblados enteros para poder llegar y construir industria que generara capital y enriquecer a unos cuantos que ni siquiera son mexicanos, que ni siquiera viven aquí. Esos ricos que concentran más del 85% de la riqueza mundial. Y entonces hace una crítica a la cultura capitalista. Yo no sé ustedes, pero a mí me encantaría, si yo tuviera hija o hijo o hijos o hijas, que ellas y ellos pudiesen conocer la historia de un modelo político-económico que quebró a un país como el nuestro. ¿Y qué viene? La cultura capitalista. Bien, ¿qué dice sobre la cultura capitalista, Andrea? La cultura capitalista es un sistema económico y social cuyo principal elemento es la propiedad privada. Esto es que las personas pueden obtener, poseer y controlar distintos bienes materiales. La cultura capitalista organiza la forma de trabajo de las personas. Algunas son contratadas para hacer un trabajo y otras son las que contratan. Hay una relación económica entre las personas contratadas para hacer un trabajo y quienes las contratan. Es una relación económica en donde el dinero tiene un papel importante. Con el paso del tiempo se han establecido clases sociales, alta, media y baja. Andrea, ¿y no están polarizando con decir que hay clases sociales? Bueno, se les olvidó cuántos millones de pobres fabricaron estando al frente del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, privando a las y los mexicanos de sus recursos, sin programas sociales, sin pensiones para adultos mayores, sin apoyos para personas con discapacidad, para madres solteras, sin becas para jóvenes, desmantelando todo lo público, el sistema de salud, el sistema educativo. Claro que tenemos que hablar de lo que ellos crearon, claro que tenemos que hablar de lo que ellos generaron, y luego rematan con algo todavía más extraordinario, y es lo que ha dicho el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ya en diversas conferencias mañaneras, sobre el consumismo. Da cuenta de una actitud para adquirir, derrochar, desperdiciar o acumular bienes o servicios que no son necesarios para la vida de las personas, lo cual causa un impacto en el desgaste y agotamiento de los recursos naturales, que a su vez resulta en un desequilibrio ecológico. En contra del consumismo, porque tenemos que privilegiar los valores universales, la amistad, el amor, la justicia, la equidad, la igualdad, y no el estar solamente viviendo para adquirir cosas, para comprar cosas, para enriquecernos, y después propone soluciones y no habla de comunismo, habla de soberanía alimentaria, habla de consumo sustentable y respetuoso con el medio ambiente, habla de un montón de otros modelos, como el modelo incluso propuesto por el presidente de la República, Una economía moral. Recordarán ustedes ese libro que él escribió, en donde todas y todos los mexicanos podamos gozar de los recursos naturales de nuestro precioso y noble país. ¿De qué más habla, Andrea? ¿Por qué están tan molestos los panistas, los priistas, los del Movimiento Ciudadano, el PAN naranja? Pues habla sobre democracia participativa, sobre democracia intercultural. Y después de darles una cátedra a las niñas y los niños sobre las nuevas formas de participar, también les ayuda a adquirir conocimientos de cómo cuidar su cuerpo con mejor alimentación, con ejercicio, de cómo cuidar sus sentimientos. Y no divide, de hecho todo lo contrario. En todos los libros hay una sección que hace un llamado a la unidad del pueblo mexicano. Por ya soltar este libro de 4º grado, les voy a leer una más. Cooperación. La cooperación es el resultado de las acciones que realizan en conjunto personas que buscan conseguir una meta o resolver un problema. Algunos ejemplos de cooperación se muestran en el trabajo en equipo para realizar
una tarea de limpieza en la escuela, hacer una tarea escolar o llegar a alguna meta en un juego. Una característica muy importante de la cooperación es aprender a pensar en equipo e identificar lo que es mejor para la comunidad. Fíjense bien, escuchen esto. La cooperación, a diferencia de la oposición, aporta alternativas para resolver un conflicto cuando dos partes no están de acuerdo. ¿Eso les parece confrontativo? ¿Eso les parece que rompe? ¿Eso les parece que va a hacer a nuestras niñas y niños estar todo el rato peleando y dividiéndose entre ellas, entre ellos? Absolutamente todo lo contrario. Miren, la política es el instrumento más sofisticado que ha creado el ser humano para resolver problemas. ¿Y por qué resolvemos problemas de otras personas estando en el servicio público, estando en la administración pública? Porque gozamos de una cosa que es natural en el ser humano, de empatía. Y eso me lleva al libro de 5º grado, Nuestros Saberes, que dice sobre el ejercicio de la empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona y entender sus sentimientos y necesidades. Es importante para construir relaciones saludables y para ser una persona solidaria y respetuosa. Un ejemplo de cómo practicar la empatía es escuchar activamente a los demás y tratar de comprender su punto de vista. De verdad que se me enchina la piel. Imagínense ustedes, libros de texto gratuitos que les enseñan a las niñas y los niños. ¿Qué es la empatía? ¿Qué es eso que sienten cuando ven a su amiga, a su amigo llorando y que les hace querer llorar a ellas y a ellos también? Le pone nombre a las cosas y además aporta elementos de análisis para ellas y ellos poder entender su existencia. Después de cada texto que yo les estoy leyendo, hay un lugar, hay un pequeño recuadro que habla de profundizar. Y en el profundizar, pues te da mayores elementos de análisis y después de cada una de las secciones hay un ejercicio que se les pone a las niñas y los niños. Entonces no solamente es teórico, sino también es práctico. Eso a mí me encanta. Habla de los principios éticos, libertad, justicia, igualdad, equidad, inclusión, respeto, responsabilidad, honestidad. Está en contra de esto la derecha. Está en contra de esto Claudio X, que llamó a las maestras y a los maestros delincuentes, promoviendo la mal llamada reforma educativa, que era una reforma que pretendía vulnerar los derechos laborales del magisterio. ¿Cómo puedes estar en contra de esto? Yo sí sé por qué están en contra de esto. Porque miren, también incentiva en las niñas y los niños conocer su historia y hacer memoria. Y eso nos hace hablar de cosas dolorosas. Cosas dolorosas que tienen y han tenido culpables. Culpables que ahora son los portavoces de estas mentiras, de esta estrategia de desinformación y fake news. Les voy a poner 2 ejemplos. Habla de la tragedia en el colegio Enrique Rebsamen. Ustedes recordarán en la Ciudad de México. Les voy a leer cómo está narrado aquí, para que las niñas y los niños conozcan lo que ha sucedido en México y quiénes son los responsables de esas tragedias. Uno de los casos más tristes, provocado por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, fue el desplome del colegio Enrique Rebsamen, ubicado en la alcaldía Tlalpan, donde fallecieron 19 menores de edad y 7 mujeres adultas. De acuerdo con las investigaciones, la causa del colapso del colegio fue la construcción de un 4º piso de aproximadamente 230 toneladas, autorizado de forma irregular. Documentos oficiales demuestran que las autoridades gubernamentales encargadas de asegurar la estabilidad de dicho inmueble tuvieron una gran responsabilidad para que este episodio ocurriera. Están nerviosos porque recién las investigaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México
pues han dado con los responsables de los distintos cárteles inmobiliarios, por ejemplo, el de la alcaldía Benito Juárez, que a través de corruptelas con los gobiernos municipales otorgaban permisos a sus hermanos, a sus primos, a sus amigos, con moche por medio, por supuesto, para construir edificios que no tenían las condiciones de seguridad necesarias requeridas en la Ciudad de México para soportar los temblores y los sismos que allí se viven. Y por eso están tan nerviosos, por eso no quieren entregar estos libros de texto, porque la gobernadora panista del estado de Chihuahua no quiere que se sepan que hay cárteles inmobiliarios en distintos puntos de la República, en donde los protagonistas son sus compañeros de partido. ¿Qué otra tragedia hay en este libro de texto para que las niñas y los niños conozcan su historia? La matanza de Tlatelolco, por ejemplo, en donde muchos estudiantes perdieron la vida por un crimen de Estado, cuyo protagonista fue el presidente de la República, Díaz Ordaz, y el secretario de Gobernación, Echeverría. Y aquí les narran qué fue lo que sucedió, con imágenes, con historias, con testimonios, con la investigación en la mano. Otra cosa dolorosa y que tiene mucha importancia y relevancia en una ciudad como la mía, Ciudad Juárez, en donde le pusimos nombre a la violencia de género que sufrimos las mujeres, no solo en México, sino en todos los países del mundo. Se les enseña a las niñas y los niños a identificar qué es violencia de género, cuál es la violencia de género psicológica, emocional, física, sexual, cuáles son las causas de esta violencia, estereotipos de género, roles de género, cómo utilizar el lenguaje inclusivo, cómo poder fomentar la equidad de género. ¿Ustedes creen que la gobernadora del estado de Chihuahua, que gobierna Ciudad Juárez también, en donde se le nombró a la violencia de género, no quiere que las niñas y los niños puedan reconocer esa violencia, puedan nombrarla, la puedan denunciar y puedan participar de manera activa en la resolución de este problema que nos aqueja a todas las mujeres y que priva a 11 mujeres todos los días de su vida? Esto es lo que la derecha no quiere que las niñas y los niños conozcan. Miren, aquí hay otro libro, es el libro de tercer grado, Múltiples lenguajes. En los libros de múltiples lenguajes podemos encontrar poemas de pueblos originarios, de comunidades indígenas. Podemos encontrar algunas tradiciones de nuestras compañeras y compañeros integrantes de estos grupos vulnerables. Podemos encontrar algunas imágenes, algunas historias que forman parte tanto del inconsciente colectivo mexicano como La Llorona, por ejemplo. ¿Quién fue La Llorona? O algunas canciones populares, algunos cuentos que escribieron niñas y niños. Y me encantó la introducción de este libro, que es cómo leerlo. Hay una serie de instrucciones de cómo leer este libro y se las voy a leer. Es probable que cuando escuchas la palabra lectura, lo primero que te venga a la mente es una página llena de letras, cuyo significado vas descifrando al juntar una con la otra hasta formar palabras y luego enunciados que transmiten una idea. Sin embargo, el acto de leer es más que eso. La lectura es parte de la naturaleza humana, igual que respirar, comer, dormir o llorar. El mundo está lleno de señales y códigos que lees sin darte cuenta, porque todos los seres vivos que te rodean usan un lenguaje para comunicarse contigo, incluso el cielo, con sus formas curiosas en las nubes, las copas de los árboles al agitarse con el viento y, por supuesto, los animales y los sonidos que emiten para expresar
sus necesidades, te están contando algo todo el tiempo. Solo tienes que estar atento para mirarlo, sentirlo y escucharlo. Este libro fue hecho para invitarte a descubrir diversas maneras de aprender esos lenguajes y leer tu entorno motivando tu interés y curiosidad al observar al mundo y comunicarte con él. ¿Te imaginas poder revelar los secretos de los distintos seres que existen a tu alrededor? Y entonces, aquí hay historias sobre los escritores más famosos del mundo, sobre las pintoras más famosas del mundo, sobre los coyotes, sobre los nogales, sobre los nopales, sobre las calaveras, sobre el Día de Muertos, sobre los afromexicanos, sobre las nochebuenas, sobre la música, los popurrís mexicanos, sobre la naturaleza, sobre la muralla china. Son elementos interesantes para que las niñas y los niños conozcan sobre la monarca, las mariposas monarca, sobre todos los animales. De verdad que es un trabajo que a mí me enchina la piel. Se nota que efectivamente 1998 creadores de contenido fueron consultados. Se nota que el magisterio estuvo al frente de la elaboración de este texto. ¿Y saben qué más la derecha no quieren que se sepa? No quiere que las niñas y niños conozcan sus derechos. ¿Y cuáles son sus derechos? El derecho a la igualdad sin discriminación de raza, religión o nacionalidad. Porque ya saben que a ellos les encanta la discriminación. ¿Recuerdan ustedes la llamada de Lorenzo Córdoba hablando sobre la gran nación chichimeca? ¿Lo recuerdan? O cualquier otro comentario que se le ha salido a cualquier protagonista del PAN, del PRI, de la derecha, en contra de los pueblos originarios, que utiliza las acciones afirmativas, simulando ser integrantes de los pueblos originarios, y de pronto llega el rubio 2 metros diciendo, ay, es que yo soy, entonces tengo que ser diputado federal a través de esa acción afirmativa. Segundo derecho, derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas. A eso tienen derecho las niñas y los niños. Tercer derecho, derecho a una protección especial para poder crecer física, mental y socialmente sanos y libres. Cuarto, derecho a tener un nombre y a una nacionalidad. Quinto, derecho a una educación y atenciones especiales para las niñas y los niños con discapacidad. Por supuesto que están en contra de eso, porque de acuerdo con el INEGI, escuchen bien, tan solo en el sexenio anterior, el 27% de las escuelas de educación básica no contaban con servicio de agua potable y más del 42% no tenía drenaje. Ese fue el abandono que dejó el sexenio anterior. El 61% de las escuelas no contaba con acceso a internet. Y ya gobierno federal está impulsando un programa de internet para todos, en todos los rincones de la patria. El 40% de las escuelas no tenían ni una sola computadora. El 11% de los planteles de educación básica no tenían ni siquiera un baño para que usaran las niñas y los niños. El 10% de las escuelas no tenían un pizarrón. El 15% de las escuelas no tenían ni sillas para los alumnos y el 9% de las escuelas no tenían electricidad. Claro que no quieren que las niñas y los niños sepan que tienen derecho a educación digna en aulas dignas, con útiles escolares, con pupitres, con pizarrón, con baño, con electricidad. Número 6, derecho a comprensión y amor por parte de las familias y de la sociedad. Qué hermoso. Número 7, derecho a una educación gratuita. Ellos están en contra de eso. Ellos están en contra de la educación gratuita. Están en contra de la distribución de estos libros porque son gratuitos. Porque ellos quieren que la educación siga siendo un negocio y que el conocimiento siga siendo una mercancía que solo pueda comprar aquel que la pueda pagar. Número 8, derecho a atención y ayuda en caso de peligro. Número 9, derecho a ser protegido contra el abandono y trabajo infantil.
Número 10, derecho a la libertad de expresión, a la participación y al acceso a la información. Número 11, derecho de las niñas y los niños de las comunidades originarias de la tierra, del agua, de la dignidad, de preservar su idioma, sus costumbres, sus tradiciones. Sigo sin poder creer que la derecha esté en contra de esto. Y miren, un elemento más que les quiero compartir. Múltiples lenguajes, sexto grado. Hace un recuento de lo que hacen las patronas, que son estas mujeres incansables que llevan víveres al tren La Bestia para que nuestras hermanas y nuestros hermanos migrantes tengan algo que comer en la travesía que habrán de emprender buscando un sueño por salir de sus países, por escapar de la violencia, por encontrar oportunidades laborales, educativas. Y también sensibiliza a las niñas y los niños sobre lo que vive un migrante, aferrados a la vida con una mochila llena de todo y de nada. Una muñeca, un libro de cuentos, 2 playeras, una botella de agua, 2 panes y muchos sueños. Escuchen esto. En el camino a lo desconocido, ¿qué es lo que viven nuestras hermanas y nuestros hermanos migrantes? El dolor tiene rostro de madres, el cansancio, cuerpos de niños que han dejado los juegos y van de peregrinos en eternas caravanas humanas como hormiguitas. Paisajes, formas, vivencias impregnan a los caminantes que van fotografiando en sus memorias lo nuevo sin olvidar lo vivido. Las fronteras tienen límites y los límites tienen prisiones. En el encierro eres ilegal, eres delincuente. No valen tus historias, tus razones, tus miedos. Miles han quedado en el camino, unos reconocidos, otros anónimos, pero todos con familias que padecen las ausencias, víctimas del dolor y el desespero sin pasaportes ni actas de nacimiento. La vida es un instante que los gobiernos canjean por tarjetas y visas humanitarias. Y aquí se me quiebra la voz porque aún lloramos los sueños de los caídos en San Fernando, Tamaulipas en 2010, el volcamiento de camión de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en 2021. Fíjense ustedes, un gobierno que reconoce las tragedias ocurridas en su administración, que se solidariza con ellas y que se hace responsable y consecuente. Selva de Darién 2020, 2021 y 2022. Y para mi tierra. Ciudad Juárez 2023. Y a todos los que el río en su bravura arrastró. Los gobiernos ignoraron y el mar se tragó ahogando sus anhelos. En un momento en donde el gobernador tejano, Greg Abbott, con el que la señora gobernadora hizo un memorándum de entendimiento para detener a nuestras y nuestros hermanos migrantes. En donde la señora gobernadora puso a disposición de un gobierno extranjero cometiendo alta traición a la patria 4.800 millones de pesos de la plataforma Centinela y los recursos tecnológicos de la misma para ubicar a migrantes con drones. En un momento en donde el señor gobernador de Texas, amigo de Maru Campos, puso unas boyas completamente antihumanitarias, en donde si hay un migrante que cruza el río y toca esas boyas se hunden y hunden a la persona con ellos. Claro que quiero que mis hijas y hijos conozcan lo que vive un país como el nuestro. Por supuesto que quiero que se sepa lo que ha sucedido y que las niñas y los niños puedan decidir de manera libre por quién votar cuando sean adultos, qué estudiar para saber cómo ayudar mejor al pueblo de México, a nuestro país, que aprendan a amar a su patria como si fuera su madre, porque lo es, porque nos cuida a todas y todos, que reconozcan en el otro, en la otra,
a una persona que merece respeto, que merece dignidad, que merece acompañamiento. Y bueno, ustedes dirán, ay, pues Andrea, tú seleccionaste muy cuidadosamente estos contenidos, pues ¿qué más habrá? ¿Qué les parece si hacemos una pequeña dinámica? El primer comentario que me pongan de cualquier página, miren, vamos a decidir, sí, múltiples lenguajes de tercer grado. ¿Qué página quieren? Ustedes díganme y al azar van a ver que el contenido que elijamos está cuidado, está pensado, está ilustrado, está ameno y va a hacer sentir a nuestras niñas y niños que tienen acceso a una educación de verdad, laica, universal, gratuita. Página 28, dice Jenny. A ver, mi Jenny, vámonos a la página 28. ¿Qué habrá en la página 28? El kit de Samna. Se las enseño y luego se las leo. De Omar Nieto. Yolanda vio a Samna en el mercado de artesanías de Mérida. Sabía que los papás de su compañero de la escuela primaria, Puerto Sisal, eran artesanos y se dedicaban a la venta de tapetes, bolsas, zapatos, hamacas y sombreros de fibra de henequén. Así que le pareció muy agradable verlos sin uniforme. Eran vacaciones y los dos empezaron a platicar en medio del calor y el ambiente festivo de la época de turismo. El papá de Yolanda pidió permiso al de Samna para llevarlos a la nevería, que estaba pasando la calle. Entonces Yolanda dijo, ¿de qué están hechas las bolsas y zapatos tan bonitos que hace tu familia? Se parecen a las cuerdas que usa mi familia en el rancho donde vivo. Son del mismo material, dice él, respondió Samna, mientras saboreaba una nieve de Lima, muy representativa de Mérida, Yucatán. Fibra de nequén. Antes nos dedicábamos solo a hacer sogas y costales, pero como a mi abuelito le gustaba tejer sombreros, mis tíos y tías aprendieron a hacer más cosas. Y así continúa el cuento de un relato, de una conversación entre dos niñas, una niña y un niño, que provienen de entornos diferentes, cuyas familias se dedican a cosas distintas, y que están aprendiendo a través de la conversación estas ocupaciones, prácticas, tradiciones. ¿Qué tiene de malo? Es que de verdad, yo que ya le di vuelta y vuelta y vuelta, del derecho al frente, del frente atrás, izquierdo, y bueno, ya hasta lo quiero leer así, no encuentro yo. ¿Qué les puede preocupar tanto a los conservadores? A ver, una página más, échenla. Va a ser cuarto grado. Cuarto grado. La primera que me pongan la vamos a leer, ¿les parece? Para que vean que la cosa no es así como, ay, es que estás tú seleccionando, Andrea. Te dedicaste a ver cuáles eran los mejores contenidos. ¿Qué página quieren? Del libro de texto de cuarto grado, Nuestros Saberes. Bien, página número 30, dice Iracema Hernández. Iracema, vamos a ver, página número 30. Esta es la página número 30 y la sección inicia en la 29, que habla de la clasificación de los tipos de texto. Les enseña que todo texto tiene una intención comunicativa a partir de la cual puede clasificarse como expositivo, argumentativo, narrativo y descriptivo. Todo dependerá del propósito del texto. Qué bueno que elegiste esa página, Iracema. Tienes una mano y un ojo, qué bárbara. Porque los de la derecha se dedicaron a decir que habíamos quitado las lecciones de español en los libros de texto. Miren, a continuación se muestran sus características: texto expositivo, textos generales, texto argumentativo, texto descriptivo, texto narrativo, verbos en infinitivo y también imperativo. ¿Cuáles son los verbos? ¿Cuáles son los conceptos? ¿Cuáles son las palabras? ¿Qué es la poesía? A ver, ¿de dónde sacamos nosotros el español de los libros de texto? Yo aquí veo un montón.
De hecho, no estaría de más que se pusieran ellas y ellos a leerlo, ¿no? Así tendríamos una clase política pues más formada, más educada, más preparada, para que no anduvieran ahí dedicándose nada más a mentir. Miren, esto que hace la derecha los revela de cuerpo entero. La derecha, que está siendo impulsada por los medios de comunicación y sostenida por un poder judicial corrupto, en donde están ya metidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Miren, la señora gobernadora del estado de Chihuahua promovió una controversia constitucional para impedir la llegada de los libros de texto a nuestro precioso y gran estado, el estado de Chihuahua. ¿Y qué hizo este hombre? ¿Qué hizo el ministro al que le tocó la ponencia, al que le toca resolver el asunto de la controversia? Pues decir, en lo que resuelvo, quién sabe cuánto tiempo sea, decido suspender la entrega de los libros de texto en el estado de Chihuahua. Y entonces las niñas y los niños chihuahuenses se quedan sin libros de texto. Y ya está el magisterio chihuahuense. Ojalá la gobernadora sí escuchara al magisterio, como sí hizo la Secretaría de Educación Pública, exigiendo la entrega de los libros de texto del gobierno federal. ¿Por qué? Porque según nuestra Ley General de Educación, le corresponde exclusivamente a la autoridad educativa federal. Según la Ley General de Educación, le corresponde exclusivamente a la autoridad educativa federal, escuchen bien, elaborar, editar, mantener actualizados y enviar a los estados los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos. Eso dice la ley. Y aunque diga eso la ley, ¿qué hace este ministrucho, Luis María Aguilar? Pues otorgó la suspensión así, sin más. Porque claro, como a lo mejor sus hijas o hijos, o nietas o nietos no van a escuela pública, pues le vale maíz. Le vale maíz. Las niñas y los niños se quedan sin libros. Unos libros preciosos, por cierto. Entonces, ¿de qué está hecho? ¿De qué está hecha esta crítica? Pues de puro aire, de pura politiquería. Yo recuerdo, fíjense, muy al inicio de la legislatura, de esta legislatura en donde ustedes me han permitido representarles, el presidente municipal de Chihuahua Capital, Marco Bonilla, quiso entregar a través de un programa llamado Formando Corazones unos libros de texto en las primarias de la capital. Y estos libros de texto, que sí pretendían someter a las niñas y los niños a una ideología conservadora de derecha, decían cosas como que las mujeres adquiríamos nuestra condición de mujer hasta que nos entregábamos en cuerpo y alma a los hombres. ¿Y si yo no me quiero entregar en cuerpo y alma a ningún hombre? Eso sí, condenaban a las niñas y los niños a pensar de alguna manera. Estos libros no. Estos libros de verdad nos ayudan a generar ciudadanos conscientes, críticos. No queremos borregos como ellos querían, calladitos, más bonitos. No, queremos gente crítica que alce la voz, que denuncie las injusticias. Es que de verdad, esto de las mentiras está ya en todas partes. Y la verdad es que no quisiera que ninguna o ninguno de ustedes se quedase con una mala impresión. Exijo respetuosamente a las autoridades estatales de mi estado que puedan atender el llamado del magisterio de entregar los libros de texto para que las maestras y los maestros lo revisen de manera anticipada, preparen sus clases y para que las niñas y los niños tengan un libro cuando lleguen
al salón de clases. Porque en este momento hay una campaña absurda que está haciendo la gobernadora María Eugenia Campos de recolectar libros donados de antiguos ciclos escolares. Y esa pretensión tiene muchos problemas. El problema de que esos libros de texto están desactualizados, el problema de que esos libros de texto los hicieron los mismos que se creían dueños del país, los mismos que se dedicaron a desmantelar al sistema de educación pública. Otro problema evidentísimo, en este momento hay más niñas y niños que los que hubieron hace 5 años o 10 años. Y entonces, ¿cuántas niñas y niños se van a quedar sin libros de texto por amor? Por amor a la patria, por amor a la educación. Señora gobernadora, recapacite. Le hacemos un llamado para que las niñas y los niños del estado de Chihuahua puedan generar empatía con las otras, con los otros, puedan construir conocimientos firmes que les permitan en un futuro desarrollarse como profesionistas exitosos con responsabilidad, con conciencia, y que nos ayuden a que nuestro estado salga adelante, a que las niñas y los niños rarámuris tengan acceso a la educación, a que en la Sierra Tarahumara lleguen los libros de texto, a que los municipios de Bocoina, de Urique, de Guasapares lleguen los libros de texto. No los prive de eso, señora gobernadora. Yo, como siempre, les agradezco infinitamente el tiempo que el día de hoy me han regalado. Fue bastantito, yo lo sé. Les de verdad deseo una noche preciosa, descansen, ayúdenme compartiendo esta información para que el contenido de los libros de texto llegue a todos los rincones de la patria. Yo les mando mi beso, mi reconocimiento y mi agradecimiento. Hasta la próxima.